quiero decir que la presentación, luego, junto con otros materiales del seminario, se les va a hacer llegar, porque siempre es una preocupación, sobre todo para nosotros los docentes, tener ahí muy buenos apuntes, pero es algo que va a estar a disposición. Y, por otro lado, les quiero mencionar que voy a ir haciendo un relato un poco de lo que ha sido este trabajo, que de ninguna manera es un trabajo cerrado, ¿no? La Política Nacional de Estudiantes Extranjeros ha tenido un largo recorrido, fue lanzada este año, pero sin embargo es un documento que sigue en construcción en base al trabajo que se nutre de las demandas y necesidades de las comunidades educativas, de la voz de las organizaciones sociales, ¿cierto?, que están siempre poniendo en el tapete aquellos elementos en los cuales nosotros tenemos que colocar especial atención para seguir avanzando y obviamente en el trabajo intenso que realiza nuestro ministerio. Para dar un poquito de contexto, esta es una lámina que, como ya han dicho, refleja lo que ha significado en este último tiempo nuestro país como foco de migración, que hace un tiempo atrás era una migración, digamos, relacionada con nuestros países fronterizos, pero que en este último tiempo tiene un fuerte componente asociado con países de la zona del Caribe. Causas que nosotros hemos identificado desde el espacio educativo del por qué las familias migran, y creo que esto es muy interesante y muy importante de poner en relieve, ¿no? No toda la migración es planificada. De hecho, entendemos que mucha de la migración, y ustedes lo han visto en sus estudiantes, es una migración no planificada y, es más, forzada, ¿no? ¿Para qué vamos a decir que nuestros estudiantes poco y nada tienen que decir respecto a un tema que tiene que ver con una decisión familiar, en donde son adultos quienes toman aquella decisión y los niños hoy día no es mucho la voz, digamos, que puedan tener en ello? Dentro de estas causas encontramos efectivamente oportunidades en términos de estudio, en términos laborales, un tema no menor que tiene que ver con reunificación familiar, refugio, asilo, desplazamiento forzado por causas naturales, políticas y otras. Cada uno de estos componentes yo les puedo asegurar que son motivos por los cuales nuestros alumnos hoy día están en nuestras salas. Y eso no es lo mismo porque cuando uno habla de un refugiado y de lo que significa venir de una condición de estrés postraumático en guerra, son condiciones totalmente distintas. Y el abordaje que uno hace para trabajar con esta diversidad es diferente. Cuando nosotros empezamos a trabajar, nos fuimos haciendo una idea de un marco referencial, cuáles van a ser los elementos que van marcando nuestro camino. Y en esto, obviamente, elementos que están también direccionando lo que es el trabajo del Ministerio de Educación. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se suma en este trabajo en particular la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, que habla de avanzar en derecho en igualdad de condiciones con aquellos, ¿cierto?, que están en el país de origen. Y en el marco nacional tenemos nuestra Constitución, que en el artículo 5º, digamos, hace carne todo aquello que está en este marco internacional. Avanzamos a nuestra Ley General de Educación y, por supuesto, nuestra Ley de Inclusión. Como bien ya manifestaba el encargado de OIM, nuestro trabajo claramente también se enmarca en lo que es la Agenda 2030, en donde tenemos un objetivo en particular que habla, obviamente, de lo que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, pero no menor que en cada uno de los otros objetivos de la Agenda 2030 siempre hay un componente asociado a educación. Y eso es muy importante poder revisar y traer a lo que es nuestro trabajo. En este trayecto, porque todavía no llegó al lanzamiento de la política oficial, en este trayecto nos dimos cuenta que era demasiado importante tener a la mano aquellos datos que nos indicaban cuál es la verdadera realidad. Tenemos percepciones, los que estamos en Santiago sentimos que es RM, la comuna, o la región, mejor dicho, que tiene la mayor cantidad de estudiantes extranjeros, y eso nos motivó a generar un estudio con aquellos datos que teníamos. Los datos nos reflejaron lo siguiente, como bien decía nuestro
jefe de división, don José, tenemos un punto en que el crecimiento este último tiempo ha sido exponencial. Es súper relevante y por temas de tiempo no hacemos acá el detalle, pero cuando hablamos de estudiantes en sistema educativo, aquí también están incorporados datos de estudiantes que están en la modalidad EPJA, personas jóvenes y adultas que ustedes saben que tienen una modalidad distinta. Acá también están incorporados estudiantes que se encuentran en nuestras escuelas hospitalarias, porque estudiantes extranjeros tenemos en toda la trayectoria educativa a nivel nacional y en todos los tipos de enseñanza. Lo que no está considerado acá y que es un gran desafío para el Ministerio, que ya se está trabajando con todo el impulso desde la Subsecretaría de Educación Parvularia, es que acá no están incorporados nuestros datos de niños, niñas pertenecientes a nuestros jardines infantiles Junjintegra, porque aquellos que estén en NT1, NT2 escolarizados son datos que están en la base del CIGE, pero estos otros datos que no se encuentran, estamos trabajando para tratar de unificar la base y con ello tener todavía una mejor radiografía. Importante es, como bien se manifestaba, que si bien es cierto, este 2018 la concentración de estudiantes sería de un 3,2, esta realidad en establecimientos municipales es de un 5,3 y no menor, que ya sabemos que hay establecimientos educacionales que tienen una concentración 70-80% de estudiantes extranjeros. Entonces, este es un dato que un poco enmascara una realidad que está particularmente concentrada en ciertas regiones y en ciertas comunas de nuestro país. Quiero mencionar, antes de pasar de esta lámina, que en el año 2015 teníamos 30.625 estudiantes extranjeros. Y este es el punto que marca, lo entendemos, un punto de inflexión en la mirada y en el abordaje y en todo lo que se empezó a levantar desde las comunidades educativas y desde la sociedad civil, puesto que es casi un 100% la variación que se da desde el 2015 al 2016. Esa variación tan potente en un sistema tan sensible como el nuestro es lo que empieza entonces a generar este tema de estar empezando a buscar estrategias que nos permitan abordarlo. La distribución no es ninguna novedad. Estudiantes extranjeros en el sistema municipal se encuentran en un 59,5%, sistema subvencionado 33,4% y luego ahí tenemos un 5,6% en particular pagado y un 1,3% en establecimientos de administración delegada. Hace 10, 15 años atrás, la gran preocupación en nuestro sistema de educación pública era qué hacemos con la baja sostenida de estudiantes y la posibilidad incluso de que ciertos establecimientos educacionales estaban pensando ya en cómo planificar el cierre por la falta de estudiantes. Esta realidad está totalmente revertida hoy, en donde ya no tenemos una baja porque claramente se estabilizó y esto también ha significado poner toda la atención a lo que hoy nos está demandando el sistema educativo. Solo para reflejar, estos son datos de lo que sería en proporción la cantidad de estudiantes por región, en donde si ustedes ven, claramente la región metropolitana no es la que en proporción a su población tiene la mayor cantidad de estudiantes extranjeros. Esto sigue siendo un espacio que está en el norte, específicamente en la región de Tarapacá y Antofagasta, en donde además es una migración que lleva mucho tiempo. Cuando nosotros el año pasado íbamos a hacer consultas para levantar desde las comunidades lo que estaba pasando con los actores principales de este fenómeno, nos decían, claro, ustedes como ahora tienen el tema en Santiago, nos vienen a ver acá a Arica, pero nosotros en Arica, imagínense, es un paso en donde ellos han vivido este trabajo de la migración y sus escuelas, jardines infantil de Putre, en donde la minoría son nacionales, porque son muchos bolivianos, son muchos peruanos y esto no es nada nuevo. En relación a estudiantes extranjeros según país de origen, este es un dato autorreportado, por lo tanto la fidelidad del dato está en base a lo que significa un autorreporte. Y tenemos entonces que Venezuela tiene un 14,5, Haití 9,6, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Argentina serían las preponderancias de las nacionalidades de nuestros estudiantes hoy en salas de clase. Las necesidades y las demandas de las comunidades educativas he tratado de resumirlas aquí. Esto es un tema que tiene distintas capas. Ustedes saben que tenemos, de acuerdo a nuestro modelo de calidad, ¿cierto?
hay demandas que vienen desde la gestión pedagógica, hay demandas intensas, tal como se mencionaba, desde lo que es la convivencia escolar, desde el liderazgo, desde el tema de los recursos y desde elementos tan básicos como son la parte administrativa. Porque un dato que yo no les he mencionado es que de estos 113.000 estudiantes que tenemos hoy en aula, al menos 50.000 de ellos no están en una situación migratoria regularizada. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen RUN. Y no es una cosa que uno diga ya, vaya y saque RUN, sabemos el gran trabajo que está haciendo acá el Departamento de Extranjería e Inmigración, sin embargo es un proceso que es largo y que no es automático. Una familia tiene que ir y sacar su visa y luego de la visa puede ir y obtener su RUN. Mientras esto pasa, nuestros estudiantes no se pueden quedar fuera del sistema y por lo tanto el sistema de educación, entonces, ¿qué ha hecho? Entregar un indicador provisorio escolar, que es un número que nosotros le denominamos nuestro IPE, veo caras así, entonces sé que estamos hablando en el mismo idioma. Este IPE entonces permite que ellos puedan ingresar al sistema educativo y eso significa que podemos hacer seguimiento de una trayectoria educativa y con ellos trabajar dentro de la sala de clase con lo que significa, ¿no?, para una familia que ha tenido ya un desarraigo, que tiene toda la intención de venir, de trabajar, de contribuir, y cómo lo hace si está con sus pequeñitos ahí. Tenerlo en el sistema educativo también nos ayuda a generar movilidad en el espacio de trabajo, y eso es un gran tema. Voy a mencionar algunos de las necesidades más demandadas de las comunidades en espacios de diálogos que hemos tenido a lo largo del país, y estas refieren a apoyo para abordar la interculturalidad de la gestión educativa, sensibilización y formación respecto a una educación intercultural, generar lineamientos claros para abordar barreras de rezago pedagógico. En Antofagasta, una realidad latente que sabemos que la tenemos acá en nuestra región metropolitana, pero es todavía más intensa allá, tiene que ver con una migración importante de personas colombianas, cuyos niños no vienen con los mínimos, porque vienen de una zona de mucho conflicto y en muchos casos no han sido escolarizados. Entonces ahí las comunidades se ven enfrentadas a tener un niño, 12, 14 años, no sabe leer, no sabe escribir. ¿Qué hacemos? No lo vamos a decir que vaya a su casa y espere una nivelación que va a venir ¿de dónde? Nosotros privilegiamos que este niño o niña ingrese, se incorpore al sistema educativo. Y en este caso, muchas de las comunidades, entendiendo que esto no es una labor fácil, porque antes que todo, obviamente, el Ministerio de Educación asumir que hemos estado, como bien decía nuestro jefe, en mucho rato tal vez ausente de un trabajo que las comunidades educativas han tenido que desarrollar a ensayo-error, y que en el norte, cuando nosotros llegamos, nos sentamos con una libreta a escuchar, a aprender, porque esto ha sido algo que nos ha movilizado mucho dentro del Ministerio de Educación. Acá no hay una fórmula única. Es que, ¿qué país está preparado para recibir una migración? Uno ve, ni siquiera los países más desarrollados están preparados. Pero este es un fenómeno que llegó para quedarse, nuestros niños están en nuestras aulas y de ellos nos tenemos que hacer cargo y responsables. De ello hay docentes que han generado estrategias maravillosas de trabajo, han innovado, y de aquellas comunidades que nosotros estamos buscando aprender, queremos generar ciertos dispositivos que al resto de las comunidades que están recién enfrentándose o llevan 3, 4 años, puedan tenerlos a mano para contextualizarlos de acuerdo a su realidad y poder entonces comenzar a avanzar, sin tener que invertir estos 5, 8 o 10 años que otros establecimientos se han demorado. Garantizar matrícula para estudiantes extranjeros. En este punto es súper importante. Ustedes saben que nuestro gobierno ha trabajado y se viene próximamente lo que es, por ejemplo, la visa de reunificación familiar haitiana, y para ello nosotros tenemos que buscar anticiparnos y poder generar estrategias también que permitan disponibilizar dónde son los lugares que va a tener matrícula este estudiante, para que no se vaya tampoco todo a concentrar en una sola comuna, en un solo establecimiento, porque eso trae otro tipo de problemas después. Trae la sensación para nosotros que estamos acá, de muchas familias que uno los escucha, que
¿Por qué de nuevo otro beneficio para ellos? ¿Por qué a ellos se les ayuda? ¿Por qué el privilegio? Y empezamos entonces con una alerta no menor que tiene que ver con un sentimiento de xenofobia, por qué no decirlo, elementos discriminatorios y con una sensación que me están quitando un algo, cuando de ninguna manera es ese claramente el objetivo. Voy a ir avanzando un poquito más rápido. Orientaciones concretas respecto a cómo gestionar el currículum en contexto de diversidad cultural. Ustedes saben que en el norte no es lo mismo que en otra zona o en otros espacios donde la diversidad en aula no es tan alta. Hablar, por ejemplo, de lo que es nuestro hito sobre la Guerra del Pacífico, en donde cuando uno tiene distintas miradas, entonces hay que tomar otras precauciones. Y sabemos que en ese espacio del norte hay docentes que están abordando ciertas fechas o hitos con una mirada latinoamericana, buscando encontrar puntos de encuentro, reflexionar, problematizar, pero no necesariamente dar una sola mirada. Y aquí tenemos uno de los primeros elementos que se nos viene en lo que significa un trabajo en torno a la interculturalidad. El resto lo van a tener, voy a avanzar porque si no... puntos de inflexión en lo que ha sido el trabajo. Creo que esta lámina busca reflejar un poco lo que fue la normativa hasta el 2015 y todo lo que se ha venido trabajando en adelante, luego de lo que yo les manifestaba, este punto de inflexión en torno al aumento casi del 100% de la matrícula. Hitos importantes, la generación del IPE, que se empezó a entregar en enero del 2017, y el convenio de reconocimiento con Haití, que fue un tema no menor y de un trabajo muy intenso a realizar. Recursos para abordar la inclusión de estudiantes extranjeros. Hoy día el Ministerio dispone de lo que son el documento de orientación de comunidades educativas. Ahí tenemos los diálogos que se realizaron en conjunto con UNICEF a lo largo del país para poder recabar la voz de docentes, equipos directivos, asistentes de la educación, padres, madres, migrantes, chilenos, estudiantes extranjeros, estudiantes nacionales, y eso dio origen a un gran documento que es el primer documento de posicionamiento del Ministerio respecto a dar ciertas orientaciones técnicas de cómo generar inclusión de nuestros estudiantes extranjeros en aula. Y además, si ustedes van a la página web que tenemos en el Ministerio, van a encontrar que todo este material está a disposición, y en el capítulo 3 y 4 de ese documento hay ciertas sugerencias de lo que nosotros pudimos ver, eran muy buenos elementos que trabajaban ya algunos establecimientos, como por ejemplo, generación de protocolos de acogida, espacios de inducción, sensibilización con docentes y otros. Por otro lado, en esta línea temporal, tenemos una mesa de coordinación dentro del Ministerio que aborda distintas unidades que son aquellos actores claves que hemos tenido un tremendo trabajo que ha significado venir y remirar la normativa existente. Porque si esa normativa presenta algún tipo de brecha discriminatoria, entonces es motivo de resignificar, de remirar y volver a activar aquellos elementos que nos permiten estar trabajando con todos nuestros estudiantes en igualdad de condiciones. Acá llegamos entonces a lo que es nuestra Política Nacional de Estudiantes Extranjeros. El objetivo de esta política, que se lanza en mayo de este año, es garantizar el derecho a la educación e inclusión de estudiantes extranjeros en el sistema educacional, contribuyendo a fortalecer la calidad educativa, respetando los principios de igualdad y no discriminación, enmarcados en los compromisos internacionales firmados y ratificados por el Estado de Chile. De repente se nos pregunta, ¿por qué hablamos de estudiantes extranjeros? Cuando nosotros hablamos de estudiantes extranjeros, es para nosotros muy importante entender que en nuestras aulas hay estudiantes que por categorización uno podría decir que son migrantes, pero tenemos a gente que llega por asilo y es otra particularidad. Tenemos a nuestros estudiantes que llegan por refugio y es otro tema. Entonces, para nosotros, hablar de estudiantes extranjeros, no estamos generando nuevamente nuevas tipificaciones y estamos abordando al universo de estudiantes con esta condición. Los enfoques de la política dirigida a estudiantes extranjeros, tenemos el enfoque de derechos humanos, enfoque inclusivo, enfoque intercultural, el enfoque de género, el enfoque participativo, que ha sido clave en el trabajo que hemos realizado, enfoque de gestión territorial e intersectorialidad. Cuando se trabaja es muy complejo entender que cuando hay escuelas que llevan 10 años, pero no solo eso,
sino que además están ubicadas en el norte, están en espacios de frontera, hay otras que están en sector rural, urbano. Entonces, no es fácil, no es llegar y sacar soluciones que puedan servir solamente para la particularidad que tenemos, por ejemplo, en región metropolitana, sino que hay que hacer algo tan transversal que nos interprete a todos. Por lo tanto, ese enfoque para nosotros es clave, y enfoque ético del cuidado, que ha sido un enfoque tomado desde el documento de Aulas del Bienestar, que es un modelo de gestión intersectorial. Áreas de gestión de la política, nosotros tenemos 3 áreas de gestión en las cuales marcamos nuestro trabajo, y en relación a eso les voy a mencionar algunas de las acciones que están en desarrollo desde un área en particular que tiene que ver con el fortalecimiento educativo, y esta es piloto de conversaciones literarias en el marco del Plan Nacional de Lectura, Biblioteca Migrante. 50 establecimientos educacionales están en un piloto de un set, ¿no?, para la biblioteca, para motivar, inspirar y estimular un diálogo que nos permita escuchar las historias, los relatos que hacen en el fondo la vivencia de la interculturalidad en un espacio hoy día muy diverso. Certificación de facilitadores lingüísticos, este es un trabajo que estamos haciendo con CENSE para evitar el tema de la precarización. Ustedes saben que ustedes lo viven, ¿no? Hay muchos de ustedes que tienen en sus escuelas facilitadores lingüísticos, sobre todo para trabajar con niños y niñas haitianas, pero sin embargo, si bien tenemos un reconocimiento de estudios básicos y medios con Haití, todavía no tenemos un reconocimiento de estudios superiores con ello. Por lo tanto, sentimos muy bueno a estos facilitadores dar la oportunidad, vía una beca CENSE, de certificarlos. ¿En qué? En facilitadores lingüísticos. Estamos en un plan piloto, tenemos 35 de distintas comunas y esperamos con ello también poder ir unificando y a la vez elaborando un perfil de lo que debe ser este facilitador, que en realidad queremos que vamos transitando hacia un mediador intercultural. Colaboración en el diseño, que esperamos este año vea la luz. Educación intercultural, prácticas pedagógicas para la inclusión de estudiantes extranjeros, que se está elaborando desde el CPIP y que esperamos obviamente poder disponibilizar para todos los docentes y puedan a ellos entonces empezar a incorporar elementos específicos de trabajo. Se está trabajando también en un plan de alfabetización, en aprendizaje del español como segunda lengua, y tenemos un trabajo importante intersectorial, pero quiero rescatar y relevar el trabajo colaborativo con la Superintendencia de Educación y con la Agencia de Educación de la Calidad, porque este no es solamente un trabajo en solitario del Ministerio de Educación, que claramente es el órgano rector, pero esto nos moviliza a todos. Hoy día no da lo mismo ir a generar una visita integral a un establecimiento educacional en donde tiene una muy baja o nula matrícula de estudiantes extranjeros que ir a un establecimiento que tiene 70% de estudiantes extranjeros, de los cuales a veces el 50% no hablan español. Entonces, tenemos que remirar, replantear y, como les decía, resignificar estos elementos que buscan contribuir a la labor de la gestión educativa. Quiero mencionar como último punto, para ya ir cerrando, un gran trabajo que se ha realizado y que de repente queda un poco invisible dentro de lo que son los números, que tiene que ver con el apoyo técnico al plan de asentamiento sirio. Esto es un trabajo que se enmarca en el proyecto, en donde hemos acompañado que nuestros estudiantes sirios tengan matrícula y además se les ha ido a preparar específicamente a las comunidades docentes en elementos que son tan distintos, tan distintos. Hay elementos culturales, hay elementos religiosos, hay elementos de alimentación, y un docente en aula sentirse acompañado por lo que es en este caso un plan de desarrollo de competencias que próximamente va a estar en nuestra web disponibilizado también para que ustedes puedan tomar algunos elementos y con ello poder avanzar en el trabajo con sus docentes, que valía la pena mencionar. En el trabajo con el intersector, rescatar y destacar el trabajo con Ministerio de Interior, en el plan Chile te recibe, que nos significó ayudar a la regularización de estudiantes con actividades y jornadas yendo a los establecimientos educacionales, entendiendo que los papás muchas veces no tienen tiempo para hacer trámites. También está el programa Chile Reconoce, que tal vez quisiera, ojalá que esta presentación, cuando ustedes luego la vean, puedan también sentirse llamados a poder navegar por internet y encontrar como el mundo que trae cada tema de lo que acá está mencionado. El programa
que se llama Chile Reconoce, es un programa que participan muchas instituciones, liderado por ACNUR, Ministerio de Interior, entre otras, y busca dar nacionalidad a un grupo de niños, niñas que nacieron en Chile, pero por un fallo en una interpretación de la normativa se les dejó con la sigla en su certificado de nacimiento que indica hijo de extranjero transeúnte. Hijo de extranjero transeúnte. Ese niño o niña, debiendo ser chileno, no lo es. Y está ahí y obviamente nosotros como país contribuimos a tratar de, digamos, erradicar todo lo que pueda ser algún peligro de apatridia. Ministerio de Relaciones Exteriores, un trabajo súper interesante que tiene que ver con el convenio Andrés Bello, que ustedes saben que hay convenios y tablas de equivalencia, pero hoy día tenemos que ir más allá. Nosotros necesitamos que Colombia también nos ayude y empecemos relaciones colaborativas que nos digan cómo trabajamos con sus niños. Un quinto básico de Venezuela no necesariamente trae los objetivos logrados que nosotros en quinto básico tenemos acá. ¿Y cómo hacemos eso? Porque solos no podemos. Tenemos que estrecharnos entonces con nuestros, digamos, países en donde nosotros tenemos un gran flujo para empezar a trabajar en nuevas acciones. Porque claro, decir sí, hagamos nivelación, ok, ¿cómo la hacemos? ¿Qué es lo que traen? ¿Cómo conversamos? No son elementos menores. Ministerio de Justicia, Registro Civil Sename, Salud, Trabajo. Esto lo quiero dejar solo por la lámina que sigue, que me parece demasiado importante y que tiene que ver con un espacio que el Ministerio de Educación tiene, que es un espacio de vinculación territorial por excelencia, que son las oficinas de ayuda Mineduc. Están a lo largo de todo el país. Me interesa mucho que sepan que tiene un número, porque hay una atención telefónica y hemos comprobado amablemente, preguntando de todo tipo de cosas, desde cómo hacer los reconocimientos de estudio, cómo se hacen las validaciones, puede o no este niño pasar, dónde lo ubico, entra en el PIE, no entra, tiene IPE, bueno, lo que se les pueda ocurrir y más, también se contesta ya sea por internet o por el fono con personas muy amables y competentes. ¿Y por qué se los menciono acá? Porque este trabajo a través de Ayuda Mineduc ha significado una carga muy importante en donde entiendo que estamos en región metropolitana. Este es nuestro nuevo sistema de admisión escolar que se implementó este año en todas las regiones del país, salvo en región metropolitana, pero nos interesa que ustedes también ya nos vayan ayudando en la sintonía de buscamos que cada niño o niña en sala de clase tenga el mismo derecho a beneficios educativos y en igualdad de condiciones. Y para eso necesitamos ayuda. ¿Con quién? Con un grupo de especial protección dentro de todos nuestros extranjeros y que son aquellos que no están con su situación migratoria regularizada. Por lo tanto, aquel estudiante que tiene un IPE tiene que ir a la oficina de ayuda Mineduc, va a ser el próximo año en RM, pero por las redes que ustedes tienen, también lo digo ahora por lo que son el trabajo en regiones, en donde no solo vamos a tener que sacar un IPE para nuestro estudiante, sino que el IPA, que va a ser el identificador para este apoderado, porque ustedes saben que en el sistema de admisión, quien hace la postulación es el apoderado. Si no tiene RUN nuestro niño ni el apoderado, tenemos que generar una fórmula ministerial para poder enlazarlos, pero que no queden sin la posibilidad de postular al colegio que la familia decida. Para cerrar, las historias importan, humanizan y pueden reparar en parte la dignidad rota. Cuando nos damos cuenta de que no existe una única historia sobre ningún lugar, recuperamos una suerte de paraíso. Les dejo eso para que ojalá ustedes lo puedan ahí revisar por YouTube. Chimamanda Adichie, El peligro de una historia única, y creo que esa imagen, sin que yo tenga que dar ninguna explicación, habla por sí sola y lo que significa también reconocernos en nuestros estereotipos, en nuestras debilidades y en el compromiso que lo que significa esta profesión de formación en el espacio educativo. Todos deben pensar que su ministerio es el más importante. Nosotros creemos que el Ministerio de Educación y el equipo con el que trabajamos tenemos la tremenda tarea y la tremenda responsabilidad porque somos el espacio de transformación. Lo que sea el Chile de aquí 15, 10 años, hoy día está dependiendo de nosotros y que de nosotros, de ustedes que tienen a sus estudiantes y este tremendo, tremendo desafío y tremenda oportunidad en aula. Muchas gracias. Agradecemos a Fabiola Miranda por su presentación. Antes de continuar con nuestro seminario, les queremos recordar que las preguntas se realizarán de manera escrita y deben ser entregadas a los asistentes de la sala
a medida que se desarrolle la actividad. Para continuar, daremos paso a la charla magistral de nuestro invitado internacional, el investigador francés, señor Vincent de Golejac, quien es también académico de la Universidad París 7 y que nos presentará el rol protector de la escuela, aprendizajes a partir de la radicalización de jóvenes migrantes de segunda y tercera generación en Francia y Bélgica. Señor Golejac, por favor. Muchas gracias para su invitación. Malheureusement, je ne suis pas assez bon en espagnol pour pouvoir vous parler dans cette langue, mais vous dire combien je suis honoré et heureux d'être ici. Beaucoup d'entre vous estar aquí. Ustedes saben que si Chile está muy lejos geográficamente de Francia, para los franceses Chile siempre ha estado cerca de nuestros corazones. Y además estoy emocionado porque particularmente por esta foto que vieron recién, este diapo. La foto del equipo de Francia, bueno, que ganó la Copa del Mundo, eso hay que decirlo, ¿no es cierto? Y esta foto representa efectivamente, y lo dijeron, una identidad plural, coloreada de Francia. El 98 se decía blanco, black, y beurre. No sé si se fijaron, pero en esta foto que vieron, aquí tenemos black, blancos también, negros, entre los dos. Pero desaparecieron los magribí. ¿Quiénes son? Los beurre, las mantequillas que le dicen en Francia. Los mantequillas le dicen a los magribí, los que vienen de la inmigración magribí. Ellos no están en esa foto del Mundial. Ojo con eso. Y eso también hay que leerlo detrás de la bella imagen del éxito. Es otra realidad de lo que ocurre en Francia en torno a la migración. Por eso esta imagen yo creo que va a estar en el meollo de lo que les quiero señalar hoy, para ver las dos partes del problema. También, efectivamente, yo les voy a contar una historia, la historia de una investigación que me habitó verdaderamente estos últimos años y que muestra una investigación, pero lo que llamo yo una investigación-acción. No se trata solo de entender la realidad, pero más bien de ejercer una injerencia sobre esta realidad. Y yo defiendo esto aquí, no solamente en Chile, en Argentina, en Brasil, en América del Sur, en América del Norte, lo que llamamos la sociología clínica, que trata de salvarse de la doble trampa, el vivir sin concepto, o sea, bastaría con contar historias para entender la realidad social, y el concepto sin vida. Eso es lo que más me da rabia con los sociólogos. Yo soy sociólogo también, o sea, esa posición desde arriba que da el sentimiento que los sociólogos están aquí para dar lecciones sobre la manera de hacer. Por eso no me gusta mucho la presentación diciendo que yo soy un experto. No, para nada. El experto es como alguien que va a traer soluciones. De hecho, yo creo que no hay soluciones en esa manera de dar soluciones, ¿no es cierto? Yo creo que la importancia es que las soluciones se van elaborando paulatinamente en procesos en los cuales tratamos de entender los fenómenos, pero a la vez la sociología clínica es tratar de ir lo más cerca de lo vivido en el meollo, con la gente cerca, con la gente que está viviendo estos procesos. Por eso les quiero contar en esta investigación cómo trabajamos particularmente nosotros con madres, con familias de yihadistas, de jóvenes que fueron a hacer, que se radicalizaron en algún momento y que acompañamos
Para nosotros los llamamos los conversos. Es un término muy feo, conversos. Yo prefiero el término de la mafia, de los repentinos de la mafia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan el fenómeno de los mafiosos que cuando iban hacia la legalidad, digamos, o se deshacen del sistema mafioso, de esa violencia mafiosa, arrepentidos? Esta orientación de ir muy cerca de lo que viven estas personas es una orientación científica que trata de poner en la cuestión de la subjetividad en el meollo de lo que los científicos llaman la objetividad. La objetividad no se trata de neutralizar la subjetividad del investigador o del trabajador social. La verdadera objetividad es entender cómo la subjetividad interviene en el proceso de producción del conocimiento. Podremos volver en ese punto porque no tiene mucho que ver, yo creo, con estos conceptos de la evaluación. Por ejemplo, hay conceptos de evaluación que quieren objetivar las cosas, excluyendo la importancia de tomar en cuenta la subjetividad de los actores en la construcción de los procesos sociales. Y para terminar, esta orientación de la sociología clínica es comprender las relaciones íntimas entre el ser del hombre y el ser social. El estar encerrado entre disciplinas, la psicología por un lado, la antropología, la sociología por otro lado, son barreras que nos impiden pensar la complejidad del mundo y particularmente la complejidad del proceso en el campo de la educación. ¿Cómo decirle? Todas estas preguntas sobre la migración y la comprensión de la determinación de los comportamientos muestran que la historia es incorporado, o sea, por una parte se vive al interior de sí y por otra parte se vive también la migración al exterior. Yo trabajé mucho sobre el sentimiento de vergüenza. El sentimiento de vergüenza es un sentimiento 100% social. La vergüenza nace en la mirada del otro, nos dice Sartre. También es intrapsíquico y se enraiza en lo más profundo del ser humano y de su funcionamiento hasta en sus dimensiones inconscientes. Y es lo sociopsíquico que hay que entender para comprender los desafíos de las dificultades que encontramos frente al otro, frente a la diferencia, frente a aquel que viene de otra parte, del extranjero. O sea, la cuestión de la emigración es un desafío para toda la sociedad. Y la historia del hombre, obviamente lo saben todos, es la historia de la migración. Es la tensión permanente entre cómo construir una identidad colectiva, afirmar un nosotros, y a la vez ese nosotros constituido de una multiplicidad de identidades diferentes y particularmente extranjeras. Entonces, como también se dijo hace un rato, ¿cómo podemos hacer vivir este gran texto de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Todos los hombres nacen libres e iguales en derecho y dignidad. Una frase magnífica, ¿no es cierto? Pero nos damos cuenta en la práctica que es difícil poner en práctica. Y particularmente con respecto del otro, la figura de la alteridad, aquel que viene de otro lugar, y cómo huir, cómo escapar del intento, de la tentación del racismo, de la tentación del repliegue comunitario, de la tentación del rechazo. ¿Cómo huir? ¿Se dan cuenta? La violencia de este eslogan, Make America Great Again, doble violencia. ¿Cuál es esta manera de hablar de los Estados Unidos como de América? Como si Estados Unidos fuese América. O sea, el todo de América está en la pequeña parte de Estados Unidos. O sea, ya eso es de una arrogancia increíble. Además, pensar que la salvación es ser más grande que nosotros. Great again. O sea, como si pudiésemos, frente al mundo, tal como se nos presenta hoy, resolver los problemas internos, excluyendo todos aquellos que no son partes de ese nosotros, que programamos como siendo la finalidad de la sociedad. Ese nosotros es un pequeño nosotros replegado en sí mismo, es un pequeño nosotros
Y es increíble porque vemos inmediatamente las consecuencias y cómo el mundo se transforma en una cosa mucho más violenta cuando uno presenta las cosas entre nosotros y los otros. Pero más allá de las indignaciones, de los anatemas, ¿por qué la figura del otro, del extranjero, provoca tanta ambivalencia? Sin negar el hecho de que para cada uno de nosotros provoca efectivamente una ambivalencia entre fascinación, sentimiento de amenaza, entre las ganas de descubrir al otro y sentimiento de protección con respecto a algo que quizás no entendemos muy bien, pero que queremos dejar a distancia, las ganas de descubrir esa extrañeza y a la vez la tentación del repliegue. Al inicio, el otro es un bárbaro, es un peligro, es un invasor. Como si finalmente nos viene, como si nos viniese a tomar algo, o con el riesgo de que nos tomase algo. Y a la vez el otro está en nosotros. Todos aquí somos descendientes de múltiples orígenes, de múltiples influencias. Y en la fantasía de la pureza de la raza hay algo totalmente destructor. Y eso lo hemos conocido de manera brutal en Europa, lo saben, y en el mundo entero, particularmente con estas doctrinas que celebraban la pureza de la raza. Y ustedes aquí en Chile, en otros países, y todo muestra que en el ADN, los estudios del ADN muestran que cada uno de nosotros porta múltiples orígenes, y fuera del mito de Adán y Eva, cuando vamos remontando, somos el producto de influencias múltiples, de una diversidad absolutamente infinita que ilustra el principio de la complejidad, justamente teorizada por Edgar Morin. Dice, una parte está en el todo y el todo está en una parte. Tenemos en cada uno de nosotros el conjunto de la humanidad. Es algo magnífico y a la vez es algo extraño y difícil de comprender. ¿Cómo puede ser posible? Sin embargo, Francia, Américas y todos estamos constituidos por una mezcla, una multiplicidad de pueblos. Y esta frase en Francia de la Escuela de la República, nuestros ancestros son los galos son ostrogotos, visigotos, hay romanos, está todo el mundo que pasaron por Francia en algún momento. De la misma manera que Chile es el producto de multiplicidades, de migraciones, de gente que vino de todos lados, y que la pregunta se hizo en relación a esta primera tensión que existe en la sociedad. ¿Qué hacer y qué hacer con los que estaban aquí antes que nosotros? Y sabemos que durante mucho tiempo, yo hace unos 20 años que vengo a Chile, y la primera vez que vine busqué un museo de antropología y nadie sabía dónde había un museo de antropología, y estaba en un pequeño departamento, había 2 habitaciones con algunos huesos de pescados, algunos trajes o pedazos de traje, como si la historia de antes había desaparecido. Y ahora estoy muy feliz porque ayer con Patricia estábamos frente a la Moneda con esta hermosa presentación de las mujeres indígenas, y que esa realidad empieza a tomar fuerza aquí de otra manera de la que yo había encontrado hace más de 20 años aquí. Entonces es importante darnos cuenta que el concepto de identidad es muy contradictorio en el término en sí, porque identidad es idem y diferente. Ipseidad es a la vez una definición, o nos definimos por todo lo que nos une a los que se parecen a mí, a otros, nosotros, mi familia, mi nacionalidad, mi género, mis orígenes, y al mismo tiempo la identidad es afirmar sus diferencias justamente en relación a los demás. Mi apellido es
idéntico a todos los que tienen el mismo apellido que yo, y mi nombre es la diferenciación en relación a la familia, en relación a los demás miembros. Entonces está ese doble movimiento permanente entre lo que me define como un similar y al mismo tiempo cuando como tomo la definición de similar, tengo que tomar la definición diferente de los que son iguales a mí. Entonces, una gran dificultad hoy en día con la globalización es, ¿podemos acaso considerar que somos semejantes a todos los otros miembros de la especie humana? Y esta problemática siempre tuvo que ver con desafíos a nivel psicológicos, sociales y políticos. Y entonces la pregunta, este desafío de la interculturalidad que ponen aquí, que proponen, que es un hermoso desafío, es cómo construir un mundo común a partir de esta diversidad. Construir un mundo común es lo que Hannah Arendt proponía como el primer objetivo de la política. La política es construir un mundo común. Y entonces la pregunta, ¿cuál es el rol que puede tener la escuela frente a este desafío? Entonces me pidieron hablarles de una investigación que hice en Francia y Bélgica que tiene que ver con la radicalización de los yihadistas que lleva hacia la violencia. Y tuve mucha dificultad de preparar esa conferencia porque es un poco extraño hablarles de una realidad que es tan lejana, al parecer por lo menos, y del tema del terrorismo y yihadismo aquí en Chile. ¿Qué sentido puede tener para ustedes? Ustedes después me van a decir si tiene sentido, pero al mismo tiempo, si me pidió hablar del tema, es que la idea de que la violencia frente a la fractura social nos involucra a todos y que quizás lo que ocurrió en relación a los atentados en Francia y en Europa y en otros lados tiene que ver hoy en día más allá de donde se cometen, nos involucran a todos porque son la ilustración de la exacerbación de las contradicciones de nuestras sociedades. Y por lo tanto, lo decía, esta imagen del equipo de Francia, en 98 teníamos a Zidane y habían otros que eran de orígenes algerianos. En 2018 no solo ya no están, sino que hubieron polémicas porque grandes jugadores de fútbol que son reconocidos como Benzema, Anelka y otros que vienen de magrebos no fueron tomados y no fueron escogidos porque los argumentos era decir, sí, son buenos jugadores de fútbol, pero tenemos que construir un colectivo y no son buenos en el colectivo. Y sí, quizás es cierto que no eran buenos como los yihadistas y los terroristas que no participan en la construcción de un colectivo, pero tengo un poco de vergüenza de dar esta metáfora un poco vulgar en relación a la violencia que representa el atentado, pero está en este orden. Y por lo tanto, esta pregunta del yihadismo y de los atentados es como fracasó la sociedad. Ustedes conocieron otras violencias traumáticas aquí y es esta pregunta que quizás nos preocupa más y a mí como sociólogo clínico es cómo podemos trabajar sobre la violencia social sin violencia, sin reproducir esa violencia. Y entonces les voy a explicar cómo intentamos hacerlo para trabajar en esta pregunta de los jóvenes que pasan hacia una violencia del terrorismo. Entonces la historia comienza en un coloquio sobre el yihadismo donde una mujer toma la palabra y se llama Salia y ella dijo: soy madre de un niño que fue a hacer el yihad en Irak y no tengo noticias de él hace 3 años. De vez en cuando recibo un mensaje, me dice en árabe que está muerto, pero en realidad no sé nada. Y me gustaría dar testimonio de las familias que tuvieron un hijo y que fue a Irak. Y al final de su comunicación en la sala hay un silencio completamente, no quiere decir un silencio de muerte.
y esta mujer se va sola, y mi colega, que fue la iniciadora de esta investigación, que es belga, era en Schaerbeek, en Bruselas, va hacia esa mujer y empieza a hablar con ella y busca entender, y ella le comunica toda la solitud y todas las familias de yihadistas que son estigmatizados en todos lados porque son sospechosos siempre de ser cómplice. Es su hijo el que se fue. Los padres son responsables de sus hijos. Si un hijo pasa a ser yihadista y por lo tanto terrorista, los padres deben ser culpables. Y ella decía esa vergüenza y doble vergüenza, la vergüenza de tener un hijo que ella no reconoce y que ella reconoce como un monstruo, y al mismo tiempo es mi hijo, es la carne de mi carne, y por lo tanto no puedo desapegar de él y no puedo no amarlo. Y al mismo tiempo la vergüenza de no haber visto nada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que él haya tomado ese sendero y que no le haya visto nada y que no haya podido impedirle caer primero en el yihadismo y luego en el terrorismo? Y hablando con ella, Saya nos dice que estamos carcomidos por esa vergüenza y la culpabilidad. Isabel, que trabaja conmigo hace mucho tiempo, ha trabajado con grupos de investigación e implicación que hicimos aquí en Chile. Hicimos hace un par de días sobre los grupos de implicaciones donde se trabaja por sí mismo, sobre su historia personal y al mismo tiempo sobre los procesos para entender esos procesos. Y uno de estos grupos de implicación y de investigación que dice enfrentarse a la vergüenza, porque la vergüenza es qué hacemos con ella cuando estamos habitados por ese sentimiento de vergüenza, pero al mismo tiempo qué hacemos con la vergüenza cuando somos profesores, educadores, trabajador social, psicoterapeuta. Entonces la vergüenza que habita el sentimiento de ser malo, de fracasar en el colegio o de enfermarse porque se me dice como loco. Ya no se dice loco, enfermo mental, ya no hay que estigmatizar, pero el mismo el hecho es ahí. O cuando fuimos a la cárcel, o como Salia, cuando somos estigmatizados porque su hijo fue a Irak y Siria y pasa a ser una amenaza para la sociedad, y por lo tanto su familia pasa a ser una amenaza para la sociedad. Entonces hay que alejarlos, llevarlos a Guantánamo, por ejemplo, o equivalente, diciendo hay que expulsar todas estas familias. Y es muy interesante porque estos yihadistas son franceses, belgas, sus padres son franceses y belgas, y quizás sus abuelos tenían la doble nacionalidad, y sus bisabuelos que eran marroquíes o algerianos, tunisianos u otros. Pero a menudo son familias que están completamente integradas, y la escuela logró completamente su misión de integración. Entonces, buscar el error, ¿qué ocurrió ahí? Y es a partir de ahí, Isabel empieza a hablar del trabajo que hicimos, y Salia dice, nos gustaría hacer un grupo de implicación e investigación. Y puedo decir, como investigador, me emociona mucho porque nunca había pensado en mi vida que madres de yihadistas me pudiesen pedir de animar un grupo de implicación e investigación. Y cuando vi las 8 mujeres de ese grupo, subí la escalera, todavía tengo la foto de esas 8 mujeres, 5 tenían velos. Y dije, ¿qué haces ahí? Esa extrañeza de enfrentarse a un pedido tan sorprendente, extraña. No estaba tan cómodo, y fue uno de los momentos más extraordinarios de mi experiencia de investigador y de clínico, hacer ese trabajo durante 3 días con estas madres que nos contaban sus problemas. Y les voy a dar un poquito del tema de interculturalidad. Estas familias son musulmanes, y digo de paso que entre 30 y 40% de los hijos de yihadistas no son
no provienen de familias musulmanas, sino de familias cristianas, católicas y hasta algunos judíos de familia. Es lo que muestra que el fenómeno es muy extraño. Y estas familias se les pide a la entrada al seminario de tomar una postura, y tomar una postura que es que la mayoría de esas mujeres, como la Pietà de Miguel Ángel, conocen esta escultura, me imagino, y esta figura de María, la madre de Cristo, aparece detrás de estas mujeres musulmanes, de los cuales el hijo había ido a Irak. Y ahí vemos de repente, a través de esa imagen, como la imagen del equipo de fútbol de Francia, son imágenes que nos tocan porque dicen algo de una profundidad sorprendente y al mismo tiempo nos enfrentan a esa extrañeza, que esta Pietà ya no sea la imagen de la Virgen, sino de las madres de yihadistas. Entonces lo que ocurrió en este grupo fue apasionante, justamente frente a esta de la interculturalidad, justamente. Y les digo simplemente algunos algunas imágenes de lo que ocurrió en el grupo. Por ejemplo, está la madre de Bilal. Bilal es uno de los terroristas que se reventó en el estadio de Francia. Y le puedo decir que era muy algo que me tocaba en particular porque mi hijo estaba en el estadio de Francia. Les dije que el fútbol era algo presente, pero no me esperaba tanto. Entonces estaba muy tocado y ella nos decía, desde que Bilal se fue, ya solo soy la madre de Bilal, ya no me llaman por mi nombre. Y es cierto también para los demás, mis hijos se llaman el hermano de Bilal, el primo de Bilal, el sobrino de Bilal. En el barrio somos la familia de Bilal, ya no vemos su historia y su existencia solo a través del prisma del destino de su hijo. Y al mismo tiempo, ella dice que ya no tiene existencia fuera de esta historia de manera objetiva porque está completamente llevada hacia eso, y al mismo tiempo subjetivamente porque ella dice esa frase terrible, es como si fuese yo la que reventó esa bomba y lo siento en mi interior. Y es como esta articulación frente a estas formas de violencia, entre la violencia social que viene del exterior, que está conectada, que es legítima, tenemos que protegernos, la seguridad es necesaria, que estas familias sean escuchadas para saber si tienen noticias de sus hijos, que son amenazas para la sociedad. Todo eso es legítimo y al mismo tiempo lo que produce internamente ese sentimiento que reventó en mi interior a partir del momento en el que una madre tiene un hijo que salió. Entonces, la hipótesis que fundamentó nuestra investigación es que el individuo es producto de una historia de la cual él quiere ser el sujeto. Es importante explorar el guión familiar, la historia familiar, para ubicar el elemento traumático, la partida de un niño del país, la caída al yihadismo, y de tratar de ubicarlo como un elemento biográfico dentro de la comprensión de cómo ese destino trágico del niño que cae en la adhesión a un grupo yihadista, finalmente puede encontrar una explicación, una luz en la perspectiva de ubicación en una historia. Eso se evocó en la presentación anterior, la importancia de investigar la historia de la familia. Es como lo que llamamos nosotros la historicidad. Lo que ocurre, los conflictos del presente pueden llegar a tener explicaciones, comprensión, cuando uno entiende las quizás contradicciones del pasado. Las contradicciones del pasado pueden dar una luz, una proyección también hacia el futuro, una luz del presente y una proyección al futuro que no reproduzca simplemente los conflictos pasados. Esta historicidad viene de la fenomenología, es bastante útil en el campo de lo político y en el campo también casi terapéutico, en todo caso clínico.
a nivel de sí mismo, con respecto a su propio camino y con respecto a la sociedad, porque existe una relación entre el rechazo de los elementos traumáticos de la historia y la manifestación de ciertos problemas en el presente. Lo que fue muy intenso en ese seminario que les cuento es que en el meollo de la reflexión estaba la cuestión de la transmisión. El hecho de que la historia se había congelado de algún modo para ella y que había una relación entre esa impresión de historia congelada y la huida o la partida del niño, que en el fondo ella no había sabido transmitir a su hijo su historia, la historia de su familia, la historia de sus abuelos, de sus bisabuelos y particularmente la historia de la colonización, porque sus abuelos, los de Marruecos, de Argelia, de Túnez, eran colonias francesas. Hubieron guerras de descolonización y a la vez la historia de sus abuelos eran aquellos migrantes que llegaron a Francia en los años 60, 70, 80 y que dejaron la miseria y trabajaron como animales para poder salvar sus familias de aquella miseria. Hay una diferencia entre Francia desde este punto de vista y Estados Unidos. No sé, mire, en Estados Unidos la historia de la migración fue dura, violenta y a la vez es celebrada por grandes figuras como Charlie Chaplin. Vieron seguramente The Migrants de Charles Spencer Chaplin. Él muestra en el migrante, él transforma la vergüenza del migrante, el peor vestido, el último de los últimos, el vagabundo se transforma en un héroe. Él es valorizado. Y cualquier película de Chaplin, ¿qué nos produce? Nos hace reír, nos hace llorar, pero nos sentimos mejor de lo que éramos cuando vimos una película de Chaplin, porque él nos logró comunicar una parte de humanidad frente a todas las violencias del poder, la violencia social, económica. Y la gente de bien, los ricos, también salen quizás cambiados, un poco disminuido incluso. Y los pobres, las pequeñas personas, como le dicen algunos, salen de la visión de Chaplin, de ese trabajo artístico y clínico de Chaplin con respecto a la cuestión de la... Pero Martin Scorsese, todo el cine americano, norteamericano, es habitado por esta historia de migración y la valorización de esta gente que luchó para tener un reconocimiento en la sociedad. Mientras que en Francia, en Bélgica, estas historias no son valorizadas. Las primeras películas que se han hecho sobre ese tema no lo ha visto mucha gente. Es solo ahora, estos años, dice, hay un trabajo que hacer de transmisión, la transmisión. Era muy impactante para mí ver que estas madres se daban cuenta que quizás si sus hijos se fueron, por ejemplo, cuando uno de sus hijos se fue, dijo, por fin tengo la sensación de entrar a la historia, ya no voy a estar por el lado de los humillados, y finalmente si me voy al yihadismo, me voy a encontrar al lado de Alá. Además, si terminan como mártires, van a estar inscritos en una historia que va a ser una historia gloriosa, que va a ser una historia que los va a tomar en cuenta y no solamente les va a permitir resolver sus contradicciones frente al fracaso escolar, frente a la dificultad de la inserción, de la integración social, frente a la discriminación, porque cuando uno tiene la piel más oscura, le cuesta más en el mundo entero buscar un trabajo y buscar un alojamiento, encontrar un alojamiento. Van a salir de esa historia miserable de humillado, de esas historias de humillaciones y por fin van a entrar a una historia gloriosa. Y por eso la muerte no es un problema, la muerte les permite acceder a estar al lado del profeta y ser un elegido. Y van a caer al lado y van a estar al lado de los que finalmente tuvieron un éxito en su vida. Y no solamente el mártir, el que sacrifica su vida por el yihad,
muere como mártir y lo celebran, pero ustedes saben que se usa mucho un versículo del Corán que dice que si tú eres mártir, toda tu familia va a estar salvada. Entonces, ¿qué se dicen estos niños? Si yo lo que hago va a salvar a mi familia, aunque no entiendan lo que hago ellos, yo sé que los voy a salvar y les voy a permitir por fin tener una vida mejor, una buena vida. Ese discurso que agarró mucho y fue muy usado por los que reclutan a estos jóvenes, ¿no es cierto? Y a la vez el compromiso dentro de un grupo yihadista del adolescente, del niño, viene a romper el proceso de transmisión, porque se trata de una ruptura radical con la historia familiar, recuestiona los valores de las familias y llega a lo que llaman el imperativo genealógico, o sea, en las familias esa obligación de transmisión para responderle a una pregunta básica del humano: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? La importancia de la genealogía a nivel jurídico, pero también psicológico, es decir, para poder darle una base fuerte de identidad. Y ustedes saben cuánto los secretos de familia sobre la ilegitimidad, cuando no hay una respuesta clara al niño de quién soy, eso lleva consecuencias en varias generaciones, 1, 2, 3, 4, con malestares incluso mentales a 4 o 5 generaciones de diferencia. Entonces, otro aspecto con respecto a la vergüenza es que la primera tentación es refugiarse en el secreto, ¿no es cierto? Porque la vergüenza produce una inhibición, un cierre en la relación con el otro. Entonces, hablar en grupo de la vergüenza, estas mujeres descubrieron que lo que ellas vivían individualmente también era vivido por las otras individualmente. Y solo esta palabra compartida, en primer efecto, fue todas como: ah, tú también sientes vergüenza, tú también sientes vergüenza. Y ya no se transforma en un problema por ser, ya no es más un problema personal, sino que es un problema de todos los que comparten aquella condición, y se transforma en un problema colectivo, incluso social, e incluso problema político. Y lo que también fue impactante, muy emocionante, es que esta mujer Salia, que fue la iniciadora de este grupo, Salia dijo, al final, dijo: la única manera que encontramos de mantenernos paradas es ayudar a los otros. Yo inventé el término de victimización activa, o sea, transformar ese sentimiento de víctima, ese sentimiento doloroso. Estas mujeres lloraban horas, noches, no sabían cómo salir de ese estado, y de repente encuentran a otras mujeres que viven lo mismo y se traduce, se transforma con un evento que te va a dar la fuerza. Al final, este grupo ocurrió 15 días después de los atentados de Bruselas. No sé si ustedes supieron que en Bruselas también hubo una serie de atentados, como en París meses anteriores, muy graves, con víctimas. Y el domingo siguiente a estos atentados, estas mujeres de yihadistas contactaron a las madres de las víctimas de los atentados. Y decidieron juntas, estas mujeres, desfilar juntas. Hicieron un eslogan en una sábana grande de metros, y que decía: retejemos el lazo, tejemos lazos, en la incomprensión en que se encontraban todas. Madre de víctima, madre de yihadista, lograron finalmente hablar de tejer, de hacer un mensaje de esperanza común, y seguramente también para salir del maniqueísmo primario que opone los que están acuérdense, en el campo del bien y en el campo del mal. ¿Se acuerdan de la reacción de George W. Bush después del 11 de septiembre? Él dijo: aquí hay un eje del mal. Entonces, esa representación dualista de una oposición radical entre los que están por el lado del bien, de la libertad, de la civilización, y aquellos que están por el lado del mal, de la destrucción y del totalitarismo y de la voluntad
de destruir al otro. Entonces, ahí donde nos pone, cuando el otro representa el mal, y eso es lo que está en la representación del racismo finalmente, del antisemitismo, el otro es la proyección del objeto del mal, y sobre el otro vamos a proyectar todo lo que es malo en la sociedad. Los psicólogos hablan del el mal objeto, y eso permite evacuar el mal en sí mismo. O sea, en vez de tomar en cuenta de tus propias contradicciones internas, porque ya no existe contradicción, porque te hemos proyectado el mal sobre el otro, sobre la figura del extranjero, aquel que viene de otra parte. Jean-Paul Sartre escribió un libro sobre antisemitismo, magnífico, sobre esa cuestión para comprender eso justamente. A partir de esto desarrollamos con Isabel, Isabel es la que trabajó esencialmente en esto, hicimos un trabajo de entrevistas con jóvenes que se habían radicalizado y que o los habían impedido partir o lo habían arrestado en el momento en que querían salir del país, o otros que habían logrado huir de Irak, Siria. Algunos encerrados, encarcelados obviamente, aceptaron participar a una serie de entrevistas que planteaban las razones de su llegada al yihadismo y al radicalismo y por qué querían deshacerse finalmente o desligarse del radicalismo. No tengo tiempo de describir la riqueza de este material, pero a partir de estas entrevistas, Isabel, que tenía una formación de periodista, hizo unas cápsulas videos de 3 o 4 minutos sobre testimonios de estos jóvenes. Y estas cápsulas videos son usadas justamente en las escuelas particularmente, pero también en las cárceles, en las casas de jóvenes, para hacer debates con los jóvenes justamente en barrios donde hay muchos jóvenes que tienen la tentación de irse a Irak o a Siria. Y una cosa genial de esta idea es que son las madres que son las animadoras de estos debates. Y Salia, por ejemplo, se formó, y esta mujer, varias de ellas se formaron para animar estos debates. Imaginen cuando llega la mamá y que cuenta la historia, y le cuenta a otros jóvenes la historia, tiene un tremendo impacto, y un impacto muy diferente que si fuese un sociólogo, un psicólogo que haría eso solamente por razones pedagógicas, aunque sea de gran calidad también. Pero la mujer, cuando es un testimonio y es una acompañadora del cambio, o sea, ellas están hablando de lo que vivieron, y la proximidad que logran es bastante, ayuda muchísimo en estas situaciones. Estas entrevistas con estos jóvenes nos permitieron entender las motivaciones y el proceso, qué es lo que lleva a un niño a comprometerse en el yihadismo y qué es lo que lo lleva a deshacerse de ese enlace. Les doy un elemento. Eric es un chico que se comprometió, fue a Irak, lo arrestaron y está en la cárcel en Bélgica, y de repente en la cárcel empezó a mentalizar, empezó a darse cuenta que todo lo que le había sucedido no era todo culpa de él, había algo mayor, y él decía: lo increíble es que no puede ser que yo era un ignorante. Él tenía 15 años cuando lo metieron. Yo no sabía nada y me sentía hundirme, y al final dar mi testimonio quizás puede ayudar a otros jóvenes de no tomar el mismo camino que yo tomé, que no caigan las mismas trampas, y que nos demos cuenta que el mundo es mucho más complejo de lo que pensábamos. El mundo no es simple. Esa frase yo creo que resume una forma de acción en la imagen de saber cómo podemos llegar a la cultura del otro. Es una respuesta bastante simple en el fondo. Es permitir que el otro pueda expresar
su cultura, de todos aquellos que tienen una cultura diferente, en las escuelas, en las familias, en la cultura, en el arte, en la educación. Es una pista, yo creo que es una vía interesante. Y Eric, este joven, nos da esa pista. Cuando dice la peor de las cosas, es que cuando un joven se radicaliza ya no lo escuchan, ya lo rechazan. En el momento clave en el cual hay que escucharlo, la gente lo rechaza. Es el momento esencial del proceso de radicalización. Si nadie lo escucha, si no tiene comprensión, eso precipita su decisión. Y los reclutores son excelentes sobre esos temas. O sea, ellos saben captar la fragilidad de los jóvenes para meterlos a esos procesos. Y ellos les dan respuestas que ellos necesitan. Entonces es una inquietud y a la vez una rabia. Uno dice, ¿cómo? La escuela, efectivamente, que debería ser el lugar donde estos jóvenes son escuchados y comprendidos, no es ese lugar. Y peor, muchas veces ellos se sienten rechazados del colegio, de la escuela. Y uno de los signos de la entrada a la radicalización es el fracaso escolar. Interesante también que algunos son excelentes alumnos, les va muy bien en el colegio y en algún momento hay una ruptura. En algún momento yo me acuerdo de Khaled Kelkal, que fue implicado en los atentados 1995 en París. Él había sido entrevistado 2 años antes de ser un yihadista, había sido entrevistado por un sociólogo. Vivía en un suburbio popular y él contaba que había sido un muy buen alumno en la escuela del barrio donde estaba. Era inteligente, los profesores eran muy buenos y cuando llegó al liceo, en el liceo del centro en Lyon, donde habían jóvenes de la buena sociedad, tuvo una doble fractura. A la vez lo que yo llamé la neurosis de clase, o sea, él se dio cuenta que él era de otro medio, no tenía nada que ver con estos alumnos de este liceo, y a la vez descubre, pero yo pensaba que yo era francés. Y me tuve que enfrentar al racismo, me dijeron, no, tú no eres francés, tú eres árabe. Y en el liceo me dicen nada, me dicen que yo no soy nada, nadie. Y ahí donde yo empecé y me convertí al Islam. Abracé el Islam y se transformó en un terrorista en la cárcel. O sea, el lugar de rechazo que lo lleva a la radicalización es la escuela. ¿Y dónde encuentra él una escucha y una comprensión? En prisión, donde conoce al reclutor que lo hace llegar a la religión y al terrorismo después. Eso nos interroga en Francia, en todo caso, sobre el funcionamiento de las instituciones y el hecho de, finalmente, no es un fracaso para nosotros. La dificultad dentro de los colegios de poder enseñar la historia de las guerras coloniales en Francia. Ustedes saben, Francia hay debates permanentes, polémicas sobre la visión de la historia. Unos dicen la colonización, es una caricatura, pero más o menos eso, la colonización trajo progreso a pueblos que no tenían nada, ese es un planteamiento, o la colonización finalmente llevó la dominación y la sumisión de los pueblos a un orden, a una cultura que no era la suya, rompiendo y rechazando esa cultura. Estas dos posiciones están presentes en Francia, siempre cuando se habla de las guerras. Y cuando se habla de guerra es porque nos separó algo, un momento difícil. ¿Cómo se hace para enseñar esa fractura en nuestra sociedad? Daba un ejemplo de Dar Barhom, un colega israelí, historiador, decía, ¿cómo puedo enseñar la historia a los niños de diferentes campos? Y se había dado cuenta que en los libros de escuela palestinos e israelí, la historia de la relación entre Israel y Palestina, pero la historia del mundo, era completamente, no solamente opuestas, pero incluso antagonistas. Entonces él entendió perfecto, dijo, no, incluso trabajando con historiadores de ambos lados, no podemos construir una visión de la historia común. Y él hizo algo que yo le encuentro genial, él construyó un manual de historia
en el cual en cada uno de los eventos está el punto de vista de los historiadores palestinos y el punto de vista de los historiadores israelíes. Y simplemente esta coexistencia en un mismo manual era una manera a la vez de respetar ambos puntos de vista, pero al mismo tiempo de poner en discusión estos dos puntos de vista, no para sacar o para tener un buen punto de vista dominante, sino para decir que la historia de los hombres y la visión siempre tiene que ver con puntos de vista por lo menos diferentes, antagónicos a veces, siempre diferentes, y la representación construida del mundo en relación a su historia y su origen son parte de la historia. Y creo que estos son algunas pistas de interrogación que son muy interesantes. Y también lo que dice Eric en su entrevista, que es muy interesante. Él dice, en la escuela no nos enseñan realmente ese espíritu crítico. Yo caí en el yihadismo sin ninguna mente crítica, pasó a ser la verdad con una gran V, y no fui capaz en ese momento de poner eso, de cuestionar eso, y tenía no tenía la capacidad de utilizar mi visión crítica en relación a la religión. En mi investigación de la ciencia religiosa obedecía y no decía nada. Era como un esclavo frente a su amo. Y se ríe cuando dice eso en su entrevista. Entonces la obediencia sin discusión o la relación con el saber que se presenta como una verdad participa en esta sumisión a una verdad que va a producir lo que Castorelli dice que es la heteronomía, que es gobernar desde afuera, gobernar por una creencia, por una institución, por algo que es impuesto desde afuera y que se opone a la autonomía, que es la capacidad de desarrollar su capacidad, la capacidad de gobernarse a sí mismo, que es uno de los objetivos principales de las escuelas, por lo menos en los países que se encuentran en situaciones individualistas, porque la escuela busca desarrollar sujetos reflexivos, autónomos en su manera de pensar y reflexionar. Entonces es muy interesante en relación a estos jóvenes yihadistas, se desarrollaron en estas escuelas y fueron atraídos en algún momento por el contrario, por cómo juntarse o adherir a una creencia externa viene a eliminar esas contradicciones, ver que no existe el mal y el bien. Y esta confrontación frente a estas contradicciones es una dificultad para cada uno de nosotros porque es más confortable de dejar de pensar. Es más confortable de dejar de ponerse o hacerse preguntas, sobre todo cuando uno no tiene las respuestas a estas preguntas. Y cuando tenemos el sentimiento de cuando vamos a ver un maestro, un cura, o un investigador, le va a decir, no tengo la respuesta es de reflexionar, de trabajar y seguir pensando, esta controversia, es oponerse. Entonces a veces, a menudo es más fácil de tomar esos conocimientos ya predesarrollados. Entonces, cuando el sujeto se construye frente a las actitudes de lo que trae, frente a las contradicciones de su existencia. Y como lo dice, Eric, justamente esta necesidad para construirse, de enfrentarse a esta mente crítica y la dificultad frente a los profesores de cómo gestionar esa mente crítica de los alumnos sin que ellos puedan ponerlo en práctica, esta mente crítica frente a usted, frente a ellos. Y esto es lo que a mí me gusta mucho en mi trabajo de profesor, es de enfrentarme a esta contradicción. Es decir, trabajamos a menudo en clínica sobre las transferencias y contratransferencias. Es más interesante ocuparse
de los malos alumnos, de los que se resisten, que de los buenos alumnos son agradables, estamos contentos, es gratificante, pero al mismo tiempo no es la parte interesante. Lo interesante es justamente es donde resiste, donde no funciona nuestra bella pedagogía, nuestras bellas ideas. Entonces es ahí lo que nos permite avanzar cuando nos interrogamos sobre estas resistencias. Entonces voy llegando a mi conclusión sobre el tema de qué podemos hacer en relación a eso y qué puede hacer la escuela en relación a eso. Entonces Eric nos dio una pista sobre el tema de la escucha, escuchar en particular en los momentos, cómo contestar, cómo encontrar sentido que tienen los niños, sobre todo cuando empiezan a hacerse estas preguntas, cuando empiezan a cuestionar lo que se les enseña, empiezan a interesarse en cosas que son diferentes, que son contradictorias, etc. Y está también esta idea de luchar contra todos estos repliegues identitarios. Es nuestra historia, por ejemplo, una visión unidimensional que celebra la nación o que celebra el equipo de Francia de fútbol, este formidable equipo que logró efectivamente a integrar una parte de su inmigración. Y estoy muy feliz, y es cierto, y estoy muy orgulloso de eso, no hay ironía en lo que estoy diciendo, pero al mismo tiempo detrás de ese equipo es una imagen que cubre una realidad que no es esa, que detrás de esa bella unidad hay exclusión. Y uno de los efectos, una de las hipótesis a la que hemos llegado, una de las causas principales de la radicalización de una cierta cantidad de jóvenes es que son perdedores de la lucha de los lugares, esa lucha donde nos enfrentamos cada uno de nosotros para poder existir en la sociedad. Y hoy en día, como es una sociedad de responsabilidad, reenviamos a los individuales el espacio que ocupan en la sociedad. Es al mismo tiempo una suerte, porque es una cierta libertad frente a la sociedad, donde el lugar está determinado por el nacimiento y estábamos seguros de seguir al mismo lugar. Acá le damos la libertad de poder cambiar de lugar y elevarse en la sociedad, el famoso ascensor social. Y en la escuela tiene un rol fundamental ahí, porque uno de los contratos es decir, si usted es un buen alumno y trabaja bien, va a tener un diploma que le va a permitir de acceder a lugares que sus padres, sus abuelos no pudieron acceder, etc. Es una suerte extraordinaria de estar en una sociedad en la cual existe esta lucha de los lugares. Y al mismo tiempo, como dice Richard Sennett, con el desarrollo del individualismo, el yo de cada uno pasó a ser su peso principal. Con el desarrollo del capitalismo, yo podría sumar y decir que el yo pasa a ser un capital que hay que hacer fructificar. Ustedes pasan a ser responsables de su futuro y como si los determinantes sociales ya no existiesen, y que para lograr en la sociedad es más fácil lograr si uno tiene un capital social, capital económico, capital cultural, que si sus padres están en la pobreza o vienen de la inmigración y no saben leer y escribir, no tienen libros en la casa, no los llevan nunca al teatro y etcétera. Obviamente estas diferencias existen todavía, pero no quieren decir que usted está encerrado y condenado completamente en el lugar en el que tenían sus padres. Entonces lo que me golpeó en la trayectoria de estos jóvenes es que ellos logran hacer algo, van a la escuela, están completamente integrados en la sociedad. No son inmigrantes ellos, son sus abuelos o sus bisabuelos los que inmigraron. Pero se les hizo creer que efectivamente la República en Francia, no en Bélgica, les iba a dar un lugar a cada uno de los ciudadanos que lograba algo, y si se dan cuenta de que ese pacto social no es respetado, y lo que alguien va a decir en un momento: no tengo mi lugar aquí. Me doy cuenta que no tengo mi lugar aquí. Y eso los hace caer en una cólera, una rabia, una frustración que los pone en grandes dificultades. Tienen sentimiento que ya no tiene un espacio en la historia. Y de ahí la frase de esa
de los que son valientes y caen en el yihadismo y logran integrarse en la historia. Y por eso es que esta dimensión de la historicidad en relación al problema de la interculturalidad y del tema de la migración es esencial realmente. Y finalmente, entonces, para terminar, me gustaría hablarles del final de esa historia. Hicimos ese grupo, hicimos las entrevistas, hicimos debates en relación a las cápsulas, videos del testimonio de estos jóvenes, y en algún momento también hicimos contactos con víctimas de los atentados y los intervinientes que estaban implicados en las células de protección, que eran profesores de los niños que fueron a ser yihadistas, que eran psicólogos o policías que habían llegado a los atentados, que era el testimonio de todas estas personas que eran sobrevivientes de los atentados, que dieron testimonios realmente emocionantes. Por ejemplo, Antoine Léris, que mencionó que su mujer murió en la discoteca Bataclan y tiene un niño de 5 meses cuando ocurre eso. Y él escribe una carta que es en el diario que se llama Le Monde, El Mundo, que es el principal diario, que dice: no van a obtener mi odio. Y ese fue el titular y su reacción detrás de la cólera y la rabia. Si nos dejamos habitar por ese odio, vamos a ser destruidos internamente cuando ya somos destruidos exteriormente. Y sobre este punto hay una mujer que fue muy reconocida en Francia, que se llama Latifa Ziaten, que es la madre de uno de los hombres que fue matado por Mohamed Merah. Mohamed Merah es un hombre de Toulouse, del sur de Francia, que mató en particular niños que salían de una escuela judía y mató militares y puso a Francia a hervir, y su hijo murió asesinado por Mohamed Merah. Ella dijo: nunca sentí odio, pero la tristeza la siento todos los días. 40 días después del asesinato de Imad, su hijo, fui a una cité donde vivía Mohamed Merah, el asesino, que está en una cité de Toulouse, y alguien me dijo que él era un mártir, un héroe del Islam que había puesto a Francia de rodillas. Diciéndome eso, él mató a Imad, mi hijo, una segunda vez. Me presenté a este joven que estaba con un grupo de jóvenes y le dije que, miren, solo era un asesino. Y ellos me dijeron, escuchándome, sabiendo de que yo era la madre de uno de los que Mohamed Merah había matado, que yo era una madre muy valiente, y que ellos me di cuenta de que ellos están sufriendo. Ellos se sentían encerrados en esa cité, que la República los había olvidado, que la sociedad no quería de ellos. Y yo les contesté que la sociedad no tiene nada que ver, y que ellos no estaban a cargo de la República y debían trabajar, no estaban a cargo de la República, debían trabajar para evitar nuevos crímenes y evitar un sufrimiento como el mío. Un hermoso testimonio de valentía y sobre todo de lo que hace esta mujer. Ella quiere salir del dolor individual para compartir este proyecto como las madres de los yihadistas. Y hicimos un grupo luego de eso con Isabel, donde hay familias de yihadistas que nos piden seguir trabajando con nosotros, de víctimas de atentados, que nos dicen: nosotros también necesitamos de salir del problema por la pérdida de un familiar, o en algunos casos algunos fueron 2 años al hospital antes de poder tener una vida normal nuevamente.
y de los intervinientes de primera línea frente a estas temáticas. Y nos preguntamos por qué en este grupo está Aziz, que es uno de los 3 asesinos del Bataclan, y hay una madre también asesinada por un hijo que fue asesinado también ahí. Y cuando los vi juntos ahí, les dije, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y ellos me dijeron, no sabemos, pero sabemos que es necesario. Y cuando intento pensar y para expresarlo, el grupo se llama Volver a tejer estas conexiones frente a estas fracturas. ¿Qué podemos hacer para volver a tejer lo que es más precioso para todos nosotros? Entonces el ser en sí, entonces este mundo común que Hannah Arendt dice que es el objetivo de todas las políticas públicas. Muchísimas gracias. Agradecemos al profesor de Kolejak por su presentación y invitamos para las preguntas a acompañarlo a la académica de la Facultad de Educación de nuestra universidad y experta en el tema, profesora Patricia Guerrero, quien se encargará de moderar esta fase. Hola, buenas. Voy a tratar de, bueno, primero agradecerles estar aquí, haber llenado la sala y que hayan venido. También agradecer la escucha, que estamos poco acostumbrados a las conferencias siempre con PowerPoint y haber agradecido. Y hay varias preguntas de las que están haciendo que se fueron contestando, sobre todo el rol de la escuela. Pregunta gente cuál es el rol de la escuela y me parece que queda más o menos claro, ¿no? El rol de la escuela, y por eso lo invitamos, ¿no? Esta idea de este rol de la escuela como una escuela que permite la expresión y la integración de los muchachos de manera que no se sientan en tercera generación que son árabes. Y esperemos que nuestra tercera generación no se sienta haitiano como un insulto, ¿no? Que es lo que pasa en eso que dice Vincent, que decirle árabe es decirle que estás fuera, que no eres francés. ¿Cómo nuestros chilenos haitianos, o cómo la categoría haitiano o chileno es una categoría que puede desaparecer en nuestra escuela y que nunca sea un insulto o decirte tú no estás aquí, tú no perteneces? Entonces voy a dejar esa fuera porque ya es la idea que ya se contestaron. Hay una pregunta de cómo el educador, me parece interesante, cómo el educador puede poner varios puntos de vista, si él tiene uno, ¿no? Que es el de su país. ¿Y por qué, pregunta alguien, tendría que hacerlo? ¿Es que ça marche? ¿Vous m'entendez? ¿Escuchan? ¿Aló? La pregunta es muy buena, muy buena. Para un investigador como yo tengo una formación clínica, siempre estoy en contradicción entre dar mi punto de vista y cuando digo acercarse a lo vivido, escuchar el punto de vista del otro. Entonces hay una respuesta simple.
es que el educador debe ser atento, debe estar atento, permitir la expresión de los otros puntos de vista que no son el suyo. No es tan complicado hacerlo. Cuando en un aula uno tiene niños de diferentes orígenes, sociales, culturales, encontrar herramientas que permitan la expresión de estas diferentes maneras de ver el mundo que coexisten en su aula. Entonces es más un problema metodológico. Justement défendre un point de vue. No defender un punto de vista, sino que estar siempre en esta apertura que favorece la expresión y particularmente la expresión de aquellos que tienen más dificultades para poder expresarse. Es complejo en el colegio, sí, porque los buenos alumnos son los que mejor se expresan y que tienen mejores notas y que uno favorece de algún modo, diciendo, bueno, este es el modelo. Mientras que la pregunta sobre la interculturalidad es aprender a respetar el punto de vista de los otros y la forma de expresión de los otros, particularmente aquellos que tienen, aquellas formas que tienen más dificultades para ser reconocidas. Bon, il y a différentes questions sur la situation en France, sur Macron, sur ce qui se passe. Bien poquito tiempo, me voy a poner aquellas que tienen que ver con la escuela. No sé, me permití esa selección. ¿Cómo ça, Macron, c'est pas intéressant? Un poquito, un petit peu. Si nos queda tiempo, hablamos de Macron. Pero otra persona dice, hay varias preguntas así, dicen, me encantaría ser reflexivo con mis estudiantes, tener tiempo para la interculturalidad. Me encantaría poder tener tiempo para escuchar a mis estudiantes inmigrantes, pero me pasa que la agencia de la calidad me pide otra cosa, el SIM se pide otra cosa, dice aquí. Después dice, un director dice, esto es una carga más para los directivos docentes. ¿Esa o Macron? Alors ça, c'est vraiment une très bonne question. Sur la tension qui existe dans le système éducatif, c'est vrai en France. Patricia peut vous en parler mieux que moi au Chili, parce qu'elle a fait sa thèse là-dessus. Entre deux exigences. Exigencias que se le pide a la escuela y a los profesores. Por una parte, formar élite, no es el equipo de Francia, pero gente que va a estar a cargo de los lugares que van a permitirle al país, de tener éxito, ¿no es cierto? Entonces seleccionamos los mejores alumnos, y las mejores aulas, las mejores clases, los mejores cursos, los mejores establecimientos, las mejores universidades. Entonces la calidad es medida en función de los resultados escolares y con respecto a una norma que organiza lo que yo llamo la lucha de los lugares, la lucha de los puestos, perdón. La lucha de los puestos, en el fondo, es esa doble tensión, ¿no es cierto?, de la excelencia. Y la excelencia, no se puede decir nada frente a la excelencia.
Entonces, la excelencia se mide en función de los resultados. E incluso tenemos indicadores de resultados. Y si es posible, indicadores entre comillas objetivos. Y obviamente confundimos objetividad con traducción cuantitativa de los resultados. Entonces, hay una lógica de querer privilegiar esta función de la escuela. Y luego hay una segunda espera, podríamos decir, una segunda dimensión que se expresa hoy en día en esta misma reunión. ¿Qué hace la escuela para favorecer la inserción de los migrantes? ¿Qué hace la escuela para favorecer la mixidad social, como le decimos nosotros? ¿Qué hace la escuela para estar a la escucha de los alumnos con dificultades? ¿Qué hace la escuela para ser atenta y benevolente con respecto a los que tienen dificultades? ¿Qué hace la escuela para formar buenos ciudadanos y permitir a cada uno, finalmente, como cualquier sujeto, ser reflexivo, a ser inteligente y a sentirse bien también en su piel? Y ahí hay es mucho más difícil medir esto, ¿no es cierto? Y además provoca una tensión, porque en ese momento significa que se necesita tiempo. La pregunta lo dice. Se necesita tiempo para estar con la gente con dificultad. Lo que nos dice este joven Eric: cuando yo necesitaba ser escuchado, nadie tenía el tiempo para eso. Y ustedes saben, los adolescentes, permítanme la expresión, son hinchas, hinchan, y a veces uno dice, ya que no nos molesten, esto es una caricatura, pero a veces tenemos eso. Entonces es una verdadera dificultad de poder contestar esas dos expectativas de la sociedad con respecto a la escuela. Y hay una dificultad aún más grande, que la escuela no participa a desarrollar en permanencia esa lucha de las plazas, porque la excelencia produce exclusión. ¿Por qué? ¿Por qué la excelencia produce exclusión? Porque mientras más altos son los criterios hacia la excelencia, más excluimos todos aquellos que no responden a esta excelencia. Y la excelencia tiene dos otros inconvenientes. Demasiada excelencia lleva a hacer trampa. O sea, en vez de interesarse a lo que hace sentido, el alumno se interesa a lo que aporta reconocimiento medido por indicadores de calidad que uno perfectamente sabe que no tiene tanto sentido con respecto a uno mismo. Y la tercera dimensión, que hay algo en la excelencia hay algo fundamentalmente destructor para la sociedad, porque la excelencia es estar fuera de lo común, excelare, salir por arriba originalmente. Para ser excelente hay que estar fuera de lo común. Entonces, si todo el mundo es excelente, todo el mundo está fuera de lo común. Y entonces, ¿qué es del mundo común? ¿Qué deviene la sociedad? ¿Qué deviene lo común? Entonces yo comprendo perfectamente su pregunta, porque está esa tensión en los docentes diciendo, bueno, tenemos que responder a las exigencias, que los indicadores sobre los cuales nos van a medir, evaluar incluso nosotros mismos para ser reconocidos, valorados, y además tener los recursos para poder funcionar, porque muchas veces, si no es excelente, uno puede ser degradado o excluido. Y por otra parte, esa visión de la escuela y de la enseñanza que les hace perder algo que tiene valor para ellos. Uno dice que el valor es la excelencia, cuando para ellos el valor justamente tiene más que ver con pasar tiempo con los alumnos que más necesitan tiempo, responder a las preguntas sobre el sentido que se plantean los jóvenes que quisieran saber qué sociedad estamos construyendo. Entonces están en ese dilema. Y me parece sumamente importante que esa contradicción esté en el meollo de todos los proyectos, políticas públicas, de establecimientos y otros, para de algún modo que no que no sea aportado solamente por los docentes en el aula,
que sea algo compartido por el conjunto de la colectividad docente y que se pueda conversar realmente fuera de todo proceso de evaluación. Que llegaron y nada, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y la idea, bueno, es quedarnos con esta idea, la intención de traer a alguien que estuviera afuera y que tuviera ya 3 generaciones de migración y con una escuela que también está en tensión. Yo estudié en Francia, estudié en la escuela francesa, mis hijos fueron a la escuela francesa y está en tensión. Yo creo que esto de la globalización, de la migración es algo tan distinto en un momento en que tenemos además economías que están difíciles, ¿no? Tenemos crisis en Argentina, tenemos crisis en otros lados. Es un tema esto de que cómo armamos un mundo en común. Quería agradecerle al profesor de Goljak y muchas gracias. Van a